Siguiendo en sintonía de Radio La Voz de María 88.1 FM, comienza Enseñanzas de la Iglesia Católica, bajo la conducción de Monseñor Ignacio Munilla. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy lo hacemos a partir del punto 1140. Os recuerdo que esta parte del Catecismo, dentro del misterio de los sacramentos, cuando habla de la celebración de la liturgia de la Iglesia, la ha dividido en 4 partes para que pedagógicamente sigamos un hilo conductor. Lo ha dividido en 4 partes que son: quién celebra, cómo celebra, cuándo celebra la Iglesia y dónde celebra. Y ayer comenzábamos ya esta primera parte de quién es el que celebra, que hoy vamos a terminar. Hacemos hoy, por lo tanto, los puntos 1140 al 1144. Y dice el primero de ellos, el 1140. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Bien, se insiste, en primer lugar, en la afirmación que ya hacíamos ayer, de que ¿quién es el que celebra? Decíamos, el Cristo total es el que celebra. Celebra todo el cuerpo místico, la cabeza unida a nosotros que somos su cuerpo. Todos, pues, somos celebrantes. Esto es importante, ¿eh? Es importante esta afirmación, que supone también una purificación de ciertas deformaciones que han podido entrar, ¿no?, pues, popularmente entre nosotros, ¿no? Unas ciertas deformaciones que han podido tener muchos motivos, ¿no? Pues quizás un exceso de clericalismo o una falta de vivencia profunda de lo que es el misterio de la liturgia. Por ejemplo, está muy introducido entre nosotros una palabra que deberíamos de desterrar, ¿eh? La famosa palabra de que voy a oír misa. Una palabra, voy a oír misa, que se aleja bastante de este punto que dice el Catecismo, ¿no?, que todos somos celebrantes, ¿eh?, de la liturgia. Un cristiano debería decir, voy a celebrar la Eucaristía. Es verdad que él no va a presidir esa celebración, pero la va a celebrar. La expresión voy a oír misa, con toda la buena intención, ¿no?, que uno pueda utilizarla, es una expresión que puede sugerir pasividad o puede sugerir ser casi espectador hasta tal punto, fijaros, que en el refranero popular también se ha tomado conciencia de esa pasividad para decir, bueno, está como que oye misa, ¿no? Que diga misa si quiere, o que oiga misa, está como que oyendo misa. Y es una expresión, o que diga misa si quiere, como una expresión de que el que dice misa está allí y yo estoy aquí. Que diga misa es pues un refranero que viene como a remarcar la distancia tan grande que hay entre el que preside la celebración y los demás, que están como que les llueve desde fuera, pero que, les rebota el agua. Bien, por tanto, deberíamos de purificar eso de oír misa y deberíamos de decir, voy a celebrar la Eucaristía, voy a celebrar la liturgia. Esta es una afirmación básica. Todos somos celebrantes de la liturgia. No hay nadie pasivo en la liturgia. No hay nadie pasivo, como no sea el banco, como no sea la lámpara, como no sea el lamparario. Todos los bautizados que están en la liturgia son miembros activos de esa celebración. La Iglesia, prosigue este punto del Catecismo, la Iglesia es
sacramento de unidad. La Iglesia manifiesta visiblemente la unidad de todos los hijos de Dios. Y la liturgia es un instrumento para esa unidad. La liturgia nos une, nos unifica. Cuando en esta emisora se rezan los laudes, cuando en esta emisora se rezan las vísperas, ¿no? Se está remarcando una unidad. Fijaros que se están rezando los mismos laudes en Filipinas y en España, en Italia y en Argentina. La liturgia remarca tremendamente la unidad. Todos conjuntamente, ¿no?, rezamos al mismo Padre. Las lecturas de la Santa Misa que hoy vamos a celebrar van a ser las mismas en todo el mundo. La liturgia, pues, remarca, es un instrumento muy importante para que la Iglesia ejerza esa función que Dios le ha dado de ser sacramento de unidad. Un instrumento privilegiado, ¿no?, para ejercer esa función dada por Dios, sacramento de unidad. Al mismo tiempo también la liturgia es manifestación de la diversidad, porque tenemos una unidad, pero es una unidad en la riqueza, en la riqueza diversa. Y también la liturgia lo señala, manifiesta también la diversidad en los distintos ritos, por ejemplo, distintos ritos litúrgicos, en las distintas formas de participación en la liturgia, también las fiestas particulares que la Iglesia pues aprueba para un lugar determinado. Hay fiestas que no son universales. O sea, la liturgia también aprueba ciertas fiestas para que puedan ser celebradas en lugares determinados. Fiestas patronales locales, etcétera. Esta es una afirmación, pues, primera de este punto, pero hay otra muy importante, una muy práctica, que está en la parte última de este punto. Dice así: por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Fijaros que, ¿a qué se refiere el catecismo con esto? Pues se refiere a muchas cosas muy prácticas. Dice, siempre y cuando sea posible, ¿no? También es verdad que con prudencia el catecismo dice siempre y cuando sea posible. No vamos a forzar las cosas creando conflictos indebidamente, ¿no? Pero dice, siempre y cuando sea posible, esa naturaleza de la liturgia, que está siempre remarcando la unidad en todos nosotros, pues hace que convenga no hacer celebraciones individuales, privadas, aparte de la comunidad, sino hacerlas conjuntamente, comunitariamente. Por ejemplo, descendiendo un poco de la teoría a la práctica, por ejemplo, pues un matrimonio de la parroquia va a celebrar las bodas de plata o las bodas de oro. ¿Qué es más normal? ¿Que lo celebre integrada esa celebración en la Eucaristía del domingo, haciendo partícipe también de ese gozo de las bodas de plata y de las bodas de oro, haciendo partícipe a toda la comunidad cristiana? ¿O que lo celebre aparte? No vamos a hacer una misa para nosotros aparte únicamente y así, bueno, pues nos sentimos más en familia, más nosotros solos y así lo adecuamos más a una comida que queremos preparar todos. Y bueno, pues ya veis que también la Iglesia, pues por no forzar las cosas, también admite, ¿no? Y cómo no va a admitir, ¿no? Y con gozo, además, también esa celebración particular y privada. Pero no es el ideal, no es el ideal. Y lo dice el catecismo, fijaros, lo dice el catecismo, que tenemos que tender, siempre y cuando sea posible, pues a la celebración comunitaria y no a buscar la celebración individual y casi privada. ¿Por qué? Porque ese don del amor manifestado 25 años o 50 años, ese don del amor, pues es un don para que todo el mundo dé gracias a Dios por él. Lo lógico es que alguien que cumpla las bodas de oro, pues pida a la Iglesia, ayudadme a dar gracias a Dios. Hoy pido la ayuda de la comunidad parroquial para que vuestros labios y vuestra boca sean también mi altavoz. Y yo quiero dar gracias a Dios a través de todos los labios de esta parroquia. Lo que ocurre es que hay que reconocer que nos falta sentido comunitario y tenemos un sentido individualista muy arraigado, que tenemos que purificar. Tenemos que purificar mucho.
Luego a veces nos quejamos de eso, de que yo creo que igual nuestros hijos o nuestros nietos o que, bueno, mucha gente no diga eso de que yo creo en Dios a mi manera, por mi cuenta, y claro, y también nosotros en nuestra medida, de otra manera muy distinta, pero bueno, a nuestra medida, también igual tenemos un cierto sentido individualista que hay que purificar. Más ejemplos. Pues, por ejemplo, en muchos lugares, pues imaginaros un pueblo en el que han fallecido 2 personas el mismo día, ¿no? Y dice uno, pues, funeral a las 6 por fulanito, funeral a las 7 por menganito. Como haya un tercer funeral, sea funeral a las 8 por el siguiente. Y dice uno, pues no sé si es muy normal eso. ¿No sería más normal que la celebración de ese funeral se integren esas 2 personas que han fallecido el mismo día y se celebre conjuntamente ese funeral? Porque la misma comunidad parroquial tiene que despedir a uno y a otro, ¿eh? Es decir, si el funeral es la despedida de una comunidad parroquial, de la despedida, ¿no?, de esa iglesia local, la despedida de la iglesia a un fiel que ha sido miembro suyo y ahora despide, pues no es muy normal que haga una despedida, la gente salga de esa misa, esté esperando a que llegue al siguiente, vuelvan a entrar, porque mayoritariamente tendrán esos dos difuntos, tendrán mucha familia y muchos conocidos que estén asistiendo a los 2 funerales, salen fuera y ala, pues allí la gente se fuma un cigarro y vuelve a entrar al siguiente. Son cosas que hay que purificar. Bueno, en muchos lugares ya sabemos que se celebran igual los funerales conjuntamente, ¿no? Pero nos cuesta por muchos motivos, ¿no? Nos cuesta pero sobre todo por un espíritu de como si fuese mi funeral, como si fuesen mis bodas de plata. Y en ese mi hay un sentido posesivo, hay un sentido de propiedad particular, ¿no? Pues que no es cierto, ¿eh? La liturgia es la celebración de todo el cuerpo místico de Cristo. Ese sentido de celebración privada, no pública, no existe. En la Iglesia toda celebración es pública. Toda celebración es pública. Bien, como veis, un principio muy práctico que aquí nos propone el catecismo, ¿no? Para descender también a cosas prácticas, para que nos demos cuenta de que el catecismo no solo habla de principios teológicos, ¿no?, sino que de la teología, pues también es muy fácil descender y aplicar a nuestros casos concretos y particulares. La conciencia de que la liturgia es la celebración de todo el Cristo total, la conciencia de que todos somos celebrantes, la conciencia de que la Iglesia es sacramento de unidad y la liturgia expresa esa unidad, pues de ahí se tiene que desprender el que vayamos purificando pues una conciencia bastante equivocada y errónea de que hay celebraciones públicas y celebraciones privadas. Pues es que no es así, ¿eh? A veces nos llama poderosamente la atención cuando por ejemplo, hemos visto en algunas celebraciones por televisión, ¿no?, de algunas otras iglesias o sectas que de repente hacen una celebración del sacramento del matrimonio conjunta, ¿no?, multitudinaria, un montón de parejas se casan a la vez. Eso a nosotros nos parecería rarísimo, ¿no? Nos parece rarísimo porque especialmente las bodas pues tienen un sentido muy particular, muy personal, que los novios pues adaptan cada uno a sus gustos. Y yo os puedo decir que he sido testigo de en alguna ermita aquí cercana, pues donde se celebran las bodas, pues que igual hay 2 o 3 bodas ese sábado y a uno le llama la atención que la novia ha adornado a su gusto para la primera boda, para la misa de 12, viene a la siguiente y cambia las flores a su gusto, vuelve a sacar esas flores y mete otras, llega a la siguiente boda y cambia las flores y mete otras, ¿no? Y dice uno, Dios mío, no somos capaces de ponernos de acuerdo ni las flores, ¿eh? Ni las flores. Bueno, lo digo en plan de broma, pero es verdad que es una anécdota que deja un poco al descubierto ese sentido individualista que tenemos, como de mi celebración particular. Y dice uno, Dios mío, bueno, pues
El Señor tiene paciencia con nosotros, ¿no? No es cuestión de forzar las cosas ni violentarlas. Y máxime con las personas que igual están un poco alejadas del Señor, y claro, y les violentas con estos temas y acaban pues rebotados. Y no es cuestión de que en una experiencia de que alguien se está acercando a la iglesia para recibir un sacramento, se le apriete el tornillo hasta un punto en el que su experiencia pues sea más, que casi le deje un mal recuerdo. Tampoco es cuestión. Hay que ser prudente. Por eso también ha dicho el catecismo, en la medida que sea posible, en la medida en que no, pues quizás no provoquemos crisis pues imprudentes, ¿no? Pero es cierto que tenemos que purificarlo. Bien, hacemos un momento de reflexión y seguimos. Ya volvemos en un momento con su programa Enseñanzas de la Iglesia Católica, a través de 88.1 FM. Yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. El mismo amor que Él mostró, yo quiero mostrar también. Me tienta a veces el mal a obrar, mas la voz del Espíritu me empieza a hablar. Dice, ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Quiero seguirlo a Él. Yo sirvo a mis amigos y al prójimo con amor. Espero con gozo el regreso de Cristo mi Salvador. Si siempre recuerdo lo que Él enseñó, la voz de su Espíritu le habla a mi corazón. Ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Quiero seguirlo a Él. Yo quiero seguirlo a Estamos escuchando Enseñanzas de la Iglesia Católica. El punto 1141 del Catecismo dice así: la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan, a través de las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros. Luego viene una segunda parte que leeremos a continuación. Veis que se remarca que este sacerdocio, ese ser celebrante que todos somos celebrantes de la liturgia, ¿no? Ese ser celebrante nos viene por el bautismo, donde hemos tenido un nuevo nacimiento y una unción por el Espíritu. Fijaros que en la oración, en el ritual del bautismo, después de que el niño ha sido, o el adulto, ¿no?, ha sido bautizado, se ha derramado sobre el agua por 3 veces el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o ha sido inmerso también en la piscina bautismal, después de eso,
es ungido con el santo crisma. En ese momento, quien preside esa celebración del bautismo dice así, el celebrante dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, que en el bautismo esta oración se pronunció sobre nosotros al mismo tiempo que el sacerdote, con el crisma, que es una mezcla de aceite y perfume, ungía nuestra frente. Y diciendo que se nos consagre con ese crisma para que entremos a formar parte de ese pueblo y seamos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. El bautismo nos injerta en Cristo, nos injerta en Él, nos hace vivir de su misma vida. La vida de Cristo corre por nuestras venas, ¿no? Bueno, pues la vida de Cristo es vida real, profética y sacerdotal. La vida de Cristo, de la cual participamos, es la que también nos hace ser sacerdotes y nos hace celebrar. Incluso dice que eso nos permite ofrecer sacrificios espirituales en nuestro sacerdocio común. Claro, porque fijaros que cuando celebramos la liturgia, especialmente la Santa Misa, pues decimos ese por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Pues nosotros participamos de esa ofrenda y unimos al sacrificio de Cristo nuestros sacrificios personales, que acaban siendo pues una ofrenda. El ofrecimiento de obras que hacemos por la mañana, ¿no? También en esta emisora. Ese ofrecimiento de obras es también un sacrificio espiritual unido al sacrificio de Cristo. Te consagro mis oraciones, mis sufrimientos de este día, etcétera, unidas al sacrificio del altar. Hay pues un remarcar el que la raíz de nuestro sacerdocio está en el bautismo, quien nos capacita para que nuestra ofrenda esté unida a la de Cristo. No es una ofrenda pues, meramente de alguien que tiene una buena intención, una buena intención. No es más que buena intención. Es que es la capacidad de que todo lo que hacemos tenga un valor infinito en Cristo. Que todo lo que hacemos pueda ser unido a la cruz de Cristo, a la ofrenda de Cristo al Padre. Que todo lo que nosotros hacemos adquiera una dimensión pues muy superior, ¿no?, a lo que yo por mis propias fuerzas soy capaz de hacer, merecer, en la medida en que sea unido al sacrificio de Cristo, a esa ofrenda. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el sentido, la participación del único sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que es la fiesta, ¿no?, que celebramos, especialmente en este día, cuando se celebra el segundo, mejor dicho, el jueves siguiente a Pentecostés. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y todos participamos de ese sacerdocio de Jesucristo. Dice además que es una participación, continuamos la lectura del punto que habíamos dejado inconclusa. La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Se nos dan aquí dos textos de la palabra de Dios, ¿no? Dos textos. El primero es la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos. Y dice 1 Pedro 2, 4, 5, unos versículos antes: acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Es esta carta de Pedro y también la carta a los Hebreos las que más remarcan este sacerdocio común de todos los fieles, ¿no? Todos somos pueblo sacerdotal, como cantamos también en ese canto, ¿no? Pueblo de reyes, pueblo sacerdotal. Venid y alabemos al Señor. Bien, se ha dicho en este punto que la Iglesia quiere que tengamos una participación plena, consciente y activa. Y que eso es un derecho y una obligación. Las dos cosas, es derecho, que el fiel tiene derecho a tener esa participación plena, y es obligación, las dos cosas. Una participación plena, consciente y activa. Pongamos también algunos ejemplos prácticos de esto. Cosas que tenemos que purificar. Pues ha podido ocurrir, ¿no? Yo creo que igual puede ser que siga ocurriendo, pero yo confío también que esto, después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se ha ido purificando, ¿eh? Y me parece que para muchas cosas, lógicamente, ha servido la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Una es la siguiente, que vayamos teniendo conciencia que en la celebración litúrgica, que la misma celebración litúrgica es mi oración. Que uno no caiga en ese error de decir, a ver cuándo termina esta liturgia para empezar yo a rezar un poco. Parece como que la liturgia le está estorbando a su oración personal. Bueno, a ver cuándo termina esta liturgia y después yo ya estoy un poco que nada me moleste para poder rezarle al Señor. Estoy exagerando, ¿no? Pero detrás de esa exageración existe eso. Incluso a veces ha ocurrido que uno que está en una celebración litúrgica igual está rezando durante la liturgia, no tanto haciendo oración de esa liturgia. Alguien dice, bueno, pues durante la consagración rezo esto, durante la plegaria litúrgica rezo lo otro, o rezo el rosario durante la Santa Misa. Bueno, eso no es hacer oración de la liturgia, sino que es hacer oración sobre la liturgia, ¿eh? Superponer mi oración privada a la oración litúrgica. Y eso, pues, está denotando una falta de vivencia plena, plena y consciente y activa de la liturgia, ¿no? Parece que la liturgia es el marco en el que uno se pone a rezar. Casi hasta está diciendo que no hablen muy alto, porque así me distraen, que pongan más bajo los altavoces, ¿no? de la Iglesia, para que así no me distraigan. Bueno, eso, lógicamente, creo que la reforma litúrgica del Vaticano II ha ayudado mucho para purificar eso, porque podía ocurrir, especialmente antes de introducirse las lenguas vernáculas, pues que cuando la celebración era en latín, pues una parte importante del pueblo fiel asistía a la liturgia, bueno, pues sin integrarse en esa oración que tampoco entendía, y entonces hacía oraciones durante la liturgia, sobre la liturgia. Incluso en muchos ritos orientales católicos, y no digamos nada de la Iglesia ortodoxa, que tienen celebraciones litúrgicas bastante prolongadas, pues existe también el peligro de que los fieles pues entren en la iglesia, en el templo, asistan un rato a esa celebración litúrgica, hacen sus oraciones durante ese rato, salen fuera, entra otro y está como, bueno, superponiendo su oración durante un rato de esa liturgia, ¿no? Eso pues es muy imperfecto, aunque el Señor después es capaz de dar sus gracias y bendecir muchas cosas por encima de nuestras imperfecciones, pero eso no quitaba que intentar hacer las cosas bien. La participación tiene que ser plena, consciente y activa. Consciente quiere decir también entender los signos, para que entendiéndolos uno los vea mejor. Familiarizarse con esos signos y esas expresiones. Incluso activa también quiere decir que uno haya intentado, en la medida de sus posibilidades, preparar esa liturgia, leer las lecturas, familiarizarse con ellas, para que luego cuando allí son proclamadas, pues tengan un eco muy superior, uno no pierda la atención a muchas cosas que no tiene tiempo material de entender cada expresión, ¿no? Que sea incluso previamente preparada. La forma de colocarse, la forma de responder,
pues también eso es bastante significativo, ¿no? A veces uno observa que pues que las personas entran en la iglesia, igual hay pocos fieles en un templo grande y cada uno se coloca en una esquina y al colocarse cada uno en una esquina, aquello da una sensación, vamos, de desangelamiento tremendo. Lo lógico sería si hay 15 o 20 personas que estuviesen cerca del altar, ¿no? Para, en torno al altar, celebrar esa celebración, darse la paz en ese momento. O sea que, por la forma de colocarse, por la forma de responder, dice mucho, dice mucho. Es como cuando un profesor también está impartiendo una clase y ve que los alumnos están a por uvas, como se dice popularmente, ¿no? Que están, pues está diciendo, Dios mío, estos están cada uno con la imaginación en lo suyo. Bien, sin juzgar el interior de las personas, pero cuando la Iglesia nos pide que ejerzamos el derecho y la obligación que tenemos a tener una participación plena, consciente, activa, pues tenemos que aplicar esto y ponerlo en práctica. Bien, un momento de reflexión y continuamos enseguida. Ya volvemos en un momento con su programa Enseñanzas de la Iglesia Católica a través de 88.1 FM. Estamos escuchando Enseñanzas de la Iglesia Católica. El punto 1142 del Catecismo dice así: pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad.
Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo cabeza, para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote, por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía, donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él el de los presbíteros y los diáconos. Bien, aquí también se remarca, así como antes se ha insistido mucho, en que la liturgia remarca la unidad, ahora también se remarca la diversidad. La diversidad. Dios ha escogido algunos miembros de ese pueblo de Dios para que presidan las celebraciones, actuando en nombre de Cristo cabeza, al servicio de todos los miembros de la Iglesia. El sacramento del orden sacerdotal, configura al bautizado a Cristo en cuanto cabeza, en cuanto presidente, ¿no? En cuanto que está presidiendo el cuerpo místico, está presidiendo la comunidad. Dice el catecismo que estos tales han sido escogidos, consagrados y enviados para el servicio. 3 cosas: escogidos, consagrados y enviados. Primero, escogidos. Escogidos, que es muy importante, pues el sentido vocacionado, el que uno entienda que aquí, que a ese sacerdocio, al sacerdocio no accede el que tiene una especie de, de iniciativa particular, ¿no? Que no sois vosotros los que me habéis escogido a mí, dice Jesús, sino que soy yo el que os he escogido a vosotros. A veces uno con cierta tristeza observa que cuando alguien, un candidato al sacerdocio, ¿no? Yo he visto una entrevista de esas que te deja insatisfecho, ¿no? A un seminarista que igual, intentando explicarse sobre su vocación, pues uno intenta decir ante el mundo, es que es una opción de vida que he decidido hacer, una opción de vida. Me parece, con todos los respetos, que no tenemos que ir por ese camino para intentar explicar el sacerdocio, por ese camino de la opción de vida que yo he decidido hacer. Cada uno hace una opción de vida en esta vida, la mía ha sido esta, otros han hecho otras opciones de vida. Es una explicación verdaderamente insuficiente, que se queda muy corta. Es mucho más propio, mucho más correcto, mucho más adecuado hablar del sacerdocio, hablar de él no como una opción de vida, sino como una llamada personal de Cristo, que ha puesto sus ojos en alguien por su pura misericordia, por puro amor, y le ha escogido para ese ministerio sacerdotal. Es mucho más adecuado hablar de vocación de llamada que de opción de vida, ¿no? Al mismo tiempo, como cuando uno es consciente de que él, por mucho que haya sido elegido, o escogido, no por eso ya es apto, es totalmente desproporcionado, ¿no? Pues las capacidades que uno tiene y la vocación a la que ha sido llamado, por eso es consagrado. Porque el consagrar es hacerle apto a uno, hacerle apto. Es decir, capacitarle, configurarle con Jesucristo para que pueda actuar en su nombre. Y enviado para el servicio de la Iglesia. Enviado para el servicio de la Iglesia, que quiere decir que un sacerdote no ha sido consagrado para sí mismo, sino para ser instrumento de Cristo para los demás. El sacerdote es el hombre para el otro. Es un hombre para el otro, no para sí mismo. El catecismo a este punto ha utilizado una expresión hermosa. Dice, el ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. La palabra icono es una palabra muy sugerente, porque quiere decir que igual que la palabra llega al oído, la imagen llega a los ojos. Y entonces eso que dice San Pablo de que la fe entra por el oído es verdad, pero también entra por el oído y por el ojo. Entonces digamos que la palabra de Dios llega al oído y la imagen llega a los ojos. Y de esa manera se hace accesible a nuestra naturaleza humana, que necesita oír y necesita ver. El sacerdote es esa imagen visible, sensible de Jesucristo, que tiene una palabra
el sacerdote le presta la palabra a la voz. Cristo es la voz, el sacerdote es el altavoz. Si Cristo es la voz, el sacerdote es el altavoz. Si Cristo es la imagen del Dios invisible, el sacerdote es el icono de esa imagen, de esa naturaleza de Cristo sacerdotal. O sea que podríamos decir, esta es una frase no penséis que soy yo el que estoy inventando esto, ¿eh? Es una frase de San Juan Damasceno, el cual insiste mucho, es un gran defensor de los iconos, ¿no? Y él dice que al igual que la palabra llega al oído, la imagen llega a los ojos, y el sacerdote es la palabra de quien presta la palabra a la voz, que es Jesucristo, y quien presta su imagen como icono de la imagen del Dios invisible, que es Jesucristo. Es pues muy importante esa presencia sacerdotal, porque es el icono de Jesucristo. Es tremendamente importante. A veces, pues, cuando en algún pueblo, ¿no?, pues, por insuficiencia de sacerdotes, pues tiene que ser atendido desde otros lugares, y un sacerdote tiene que atender 4 o 5 pueblos, ¿no? Pues aparte que hay que decir que esos sacerdotes que hacen esa atención son verdaderamente heroicos, ¿no? Heroicos porque es muy duro tener que atender distintos pueblos sin poder tener también el gozo de compartir con los fieles, ¿no? Pues la presencia también es una gran carencia, la ausencia del día a día el sacerdote en la calle, entre los suyos. La ausencia de esa imagen, de ese icono viviente de Jesús entre los suyos es algo que tenemos que pedir. La presencia del sacerdote, su visibilidad, el hecho de que el sacerdote sea visto, ¿no?, en medio de la comunidad, y ya solamente eso, ya solamente el hecho de que se vea su presencia por las mañanas, por la tarde, al mediodía, el hecho de que se vea su presencia es un recordatorio, es un toque de que Cristo sigue presente entre nosotros. Bien, y por lo tanto es una imagen hermosa que vamos a completar con lo siguiente. Dicho esto, el punto 1143 complementa de la siguiente forma. En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, existen también otros ministerios particulares, no consagrados por el sacramento del orden, y cuyas funciones son determinadas por los obispos, según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. Los acólitos, lectores, comentadores y los que pertenecen a la Schola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Leo también el punto siguiente, 1144. Así, en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu que actúa en todos. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y sólo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. O sea que después de haber ensalzado, ¿no?, la imagen sacerdotal, después de haberla ensalzado, luego la Iglesia también habla de los ministerios particulares, los ministerios no ordenados, que son pues la Schola Cantorum, los que hacen las moniciones, los lectores, los acólitos. Es decir, esos también son ministerios particulares, ministerios no ordenados, que son importantísimos también en la dignificación de la liturgia, en la toma de conciencia de que todos somos liturgos. Son muy importantes en la toma de conciencia de que no tenemos que estar de una manera pasiva allí oyendo misa, entre comillas, de que todos somos celebrantes. Ayuda mucho, ¿no?, a caer en cuenta de que todos somos celebrantes, y pues el participar en los grupos de liturgia, es que ayuda mucho a que no seamos pasivos en la liturgia. Y además también dignifica las celebraciones, especialmente cuando los sacerdotes son más escasos y están atendiendo, parece que van haciendo un rally, cogiendo el coche, yendo de un sitio a otro, y tienen que ir a un sitio a celebrar, salir corriendo al siguiente. El hecho de que allí haya pues todo un equipo de seglares, ¿no?, que están dignificando la liturgia con su participación, pues eso presta un servicio magnífico a la Iglesia, un servicio maravilloso. Lo cual no quiere decir que, como llama también, cómo se matiza en este catecismo, cómo se matiza. Lo cual no quiere decir pues que los seglares tengan que hacer funciones que no les corresponden. También dice aquí, en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio,
hará todo y solo aquello que le corresponde, ¿eh? Porque también a veces pues podemos cometer el error de no respetar cada uno la particularidad desde la que tiene que participar en la celebración. A veces hacemos una especie de clericalización de los laicos y una especie de secularización de los clérigos, y eso no es correcto. O sea, puede haber celebraciones en las que se actúe incorrectamente. Pues, por ejemplo, una cosa es que un seglar sea ministro extraordinario para distribuir la Eucaristía, ¿no? Pues porque falta un sacerdote, etcétera. Y otra cosa es que, habiendo varios sacerdotes en la concelebración, pues salgan unos seglares a distribuir la Eucaristía cuando esos sacerdotes se van a sentar. No tiene sentido, ¿eh? O tampoco tiene sentido igual pues que un seglar vaya a ir al sagrario, abriéndolo, cerrándolo, llevándolo cuando está el sacerdote. No es correcto, ¿eh? O sea, es decir, es importantísima la participación del seglar en la liturgia, pero respetando las normas litúrgicas, ¿no? Dice aquí, cada uno ministro fiel, haciendo todo y solo aquello que le corresponde, ¿no? Dicho así popularmente se dice, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Y es muy importante esto también, porque a veces podemos clericalizar, ¿no? Clericalizar al laico o secularizar al sacerdote, y eso no es correcto. Algunos incluso han dicho a veces que es bueno que falten sacerdotes, porque así, faltando los sacerdotes, pues se promueven a los laicos. Y yo creo que eso es un gran error, y que es muy imprudente decir tal cosa. Es verdad que Dios en su providencia hará las cosas, no, pero en la medida en que los seglares participen correctamente, se suscitarán vocaciones sacerdotales, no lo dudéis. O sea, no tenemos que ver una buena ocasión de que no haya sacerdotes. No. Fijaros bien que recuerdo haberle escuchado a un joven ucraniano que durante muchos años en sus iglesias vivieron la penuria de la falta de sacerdotes porque habían sido encarcelados, porque habían sido perseguidos, porque habían tenido que huir, ¿no? Y cómo todos los domingos la comunidad cristiana se reunía en torno al altar, casi en las catacumbas, ¿no? Y lógicamente ellos ejercían el ministerio laical, pues leían las lecturas, proclamaban las peticiones, si había habido algún sacerdote que había pasado por allí clandestinamente y había consagrado, distribuían la Eucaristía. Pero encima del altar habían puesto una casulla y una estola. Y en medio de la celebración, de esa celebración de la palabra, por falta de sacerdote, ellos significaban lo que les dolía la ausencia del sacerdote poniendo la casulla y la estola encima del altar. Y lloraban en esa celebración la ausencia del sacerdote. Así pues, no digamos, que creo que es incorrecto eso de que qué bueno que falte el sacerdote para que así los laicos hagan una especie de misa, ¿no? Como a veces se dice, no, pues si ha celebrado la misa pues un laico, ¿cómo que ha celebrado? O sea, no, ha presidido la celebración de la palabra, a falta del sacerdote. No confundamos las cosas, ¿eh? Por eso dice aquí el punto del catecismo que cada uno tiene que hacer todo y solo lo que le corresponde, sin confundir los conceptos, ¿no? Sin clericalizar al laico y sin secularizar al sacerdote. Bien, como veis, un montón de matices que el catecismo pues quiere complementar el uno con el otro. Bien, damos por concluido la explicación del catecismo. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Hemos escuchado enseñanzas de la Iglesia Católica bajo la conducción de Monseñor Ignacio Munilla.